Bueno, pasaron 26 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a hablar con el economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, Federico Cirulnik, a quien tenemos del otro lado en la línea telefónica. Federico, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda desde Ushuaia. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Federico, queríamos hablar con vos porque, bueno, está, ¿no?, el decreto de necesidad y urgencia, el acuerdo casi inminente con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que no se sabe con exactitud de cuánta guita estamos hablando, ¿no? Una cosa muy llamativa. Y en un informe que nos llegó por parte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, un poco lo que dan cuenta ustedes es la última carta que le queda a Milei después de haber fracasado en poder de alguna manera estabilizar la economía y generar recursos genuinos. ¿Por qué es la última carta? Lo perdí. Federico, es como que está pero no está, ¿viste? Es como que hay un... Hola, Federico, ¿me escuchás? Bueno, ahora lo vamos a llamar de vuelta porque se ve que quedó ahí medio... ¿Qué dice el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz? Que el gobierno de Milei logró terminar el 2024 pudiendo hacer frente a los vencimientos de deuda sin tener acceso al mercado a través de dos mecanismos. Y que habilitó bancos comerciales, por ejemplo, para otorgar créditos, pero que, bueno, que agotadas las variables, un nuevo acuerdo con el FMI parece ser la última carta del gobierno para llegar a las elecciones sin una crisis externa. Federico, te estoy escuchando nuevamente. ¿Vos me escuchás? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo Te, estamos? te perdí a mitad de camino, pero No hay estamos. problema, no hay problema. La consulta era entonces por qué es la última carta del gobierno para llegar a las elecciones sin una crisis externa, el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, porque los vencimientos de deuda para 2025, sumado a los vencimientos de deuda suman más de 15 mil millones de dólares, y a eso hay que sumarle distintas demandas de divisas, como puede ser el crecimiento del turismo, los gastos del turismo por la apreciación cambiaria, los gastos en servicios, una cuenta corriente que viene de meses de déficit estratégico. Entonces la necesidad de divisas es muy grande y las canillas o puentes, como decíamos en el informe, que pueden brindarnos algunos dólares, bueno, fueron terminando, se fueron desapareciendo. Entonces inevitablemente, si el gobierno no consigue dólares adicionales, en este caso el Fondo Monetario, no va a poder hacer frente a esos vencimientos de deuda y esas necesidades de financiamiento, ¿no? Claro, o sea, a ver si entiendo. Todo aquello que podría haber sido, no sé, generación de divisas genuinas por exportaciones de materias primas o esta habilitación que hicieron hace poquito a otorgar créditos en dólares a personas que no tengan ingresos en esa divisa para seguir comprando reservas. Todo ese tipo de cuestiones no están funcionando. La eliminación de las retenciones hasta el momento no ha movido como se esperaba el perímetro. La liquidación de exportaciones de febrero fue muy poquito mejor que la de enero, con lo cual ahí el gobierno no encontró, al menos hasta el momento, una cantidad suficiente de divisas, de dólares, como para estar tranquilo, por ejemplo, con los vencimientos de julio, ¿no? Que es el vencimiento más grande y que puede de alguna manera determinar un quiebre si es que no venían los dólares, y no, ahora ya sabemos que el acuerdo aparentemente se va a concretar, hay que ver qué pasa con el TN1 y el Congreso, pero bueno, justamente una de las cosas que dice el TN1, uno de los puntos en donde aclara el destino de esos fondos es para pagar los vencimientos de deuda al FMI, ¿no? Que es otra de las necesidades de divisas que tiene Argentina en estos años. Claro, claro. Y Federico, esa, no sé, por ejemplo, la baja en las retenciones y que eso no haya movido el amperímetro, ¿es responsabilidad del gobierno o tiene que ver también con un contexto internacional desfavorable? Creo que hay una conjunción de cosas. Digo, los precios internacionales están por el piso, el agro que espera o tiene ansia de una devaluación o piensa que pronto puede venir una devaluación, entonces prefiere esperar, ¿no? Para tener mayores ingresos al momento de liquidar cuando esa devaluación se haya consumado.
también, de acuerdo a declaraciones, ¿no?, en distintos medios, que el agro no está muy de acuerdo, o las principales cámaras del agro al menos, con estas retenciones, o esta suspensión o con esta reducción de retenciones que sea temporal, ¿no?, sino que eso también genera ruido del sector. Y bueno, creo que todo ese conjunto de cosas hicieron que no haya sido como se esperaba el resultado de la medida. Claro, claro. Y estamos hablando con Federico Cirulnik, que es economista integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Federico, el dólar pisado, decías recién, ¿no? Puede ser que sea parte de la especulación del sector agropecuario que está esperando una devaluación. Da la sensación, hay varios economistas que plantean que es que el dólar está muy atrasado, pero a su vez adelantarlo, por decirlo de alguna manera, también trae otras consecuencias, ¿no? Que se puede disparar la inflación de nuevo, nuestro salario nuevamente se ve depreciado. ¿Cómo se encuentra ese equilibrio como para que el país sea competitivo en términos de exportaciones, pero que también nuestra situación interna no sea calamitosa? Sí, justo esto que vos decís, el equilibrio, ¿no? Bueno, nosotros no somos muy partidarios en eso de la existencia de un tipo de cambio de equilibrio que acomode todo. Creo que el tipo de cambio es una variable política, porque en definitiva es un precio que se determina en la puja, ¿no?, y distributiva, y que hay un precio mayor hace que un sector, el sector que tiene ingresos dolarizados, tenga mayor ganancia, mayores ingresos, y como contracara los salarios reales sean más bajos, como bien decías vos, por el impacto que tienen en los precios, ¿no? Ahora, a pesar de ser una variable política y o que tiene muchos grados de libertad en la política, también esos grados de libertad se acotan cuando un país, cuando no cuenta con divisas como para determinar un tipo de cambio objetivo, ¿no? Sí. Brasil, por ejemplo, sostiene un tipo de cambio, que es un tipo de cambio que flota, que se lo decir un poco más, un poco menos, pero cuenta con una cantidad de reservas inmensas que hace que el poder de fuego que tengan para controlar ese tipo de cambio, a pesar de que flota, es muy grande. En la realidad no sucede eso, ¿no? Entonces es difícil sostener un tipo de cambio como el actual, más allá de la discusión si se ha atrasado o no. Bueno, por lo menos está en los niveles más bajos de los últimos 30 o 40 años, entonces ahí hay un primer punto. Y después sí, es un tipo de cambio que hace que el turismo emisivo crezca exponencialmente, como ocurrió en enero y en febrero, si la importación de servicios crezca, si la producción local se ve amenazada, ¿no?, justamente por ese tipo de cambio, y ahí sumado también a esta idea, a esta implementación de políticas de apertura importadora que lleva adelante su gobierno, ¿no? Bueno, son muestras de que más allá de la intención o no, y de saber cuáles van a ser las consecuencias de una devaluación y de subir el tipo de cambio, este nivel se hace insostenible. Claro. Se hace insostenible a menos que entren dólares en algún lado y eso haga que esa insostenibilidad se pueda estirar algún tiempo más hasta que se acaben los dólares, ¿no? Claro, claro. O sea, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad se impone. Exactamente. Y vos entendés en que... este caso, ¿no?, la cantidad de divisas con la que cuenta el Banco Central, que hoy es prácticamente nulo, se puede ver todo que tiene. Claro, claro. Sí, bueno, esto es lo que un poco lo decías recién, ¿no? Que entre otras cosas hay muchos argentinos yéndose a veranear al exterior y cosas por el estilo porque les resulta más barato, y eso también hace que se vayan algunos dólares de la economía. Sí. En enero fue récord, nivel similar al de 2019-2018, que había sido uno de los más altos de la historia. En febrero todavía no están los datos, pero parece ser muy parecido. Claro. Digo, eso es una muestra de que el tipo de cambio está demasiado barato para algunos sectores, obviamente, no para el conjunto de la población o los trabajadores. Sí, Pero es un sector. hay sectores de clase media alta que les termina resultando muchísimo más barato veranear en el exterior que hacerlo en el mercado local. Y eso, digo, es solo un ejemplo, una muestra de lo que sucede. Claro. Se puede ir a otros sectores y pasan situaciones similares en cuanto a las importaciones.
Me parece que lo perdimos de vuelta. Ya ven, la llamada venía, pero como está en Buenos Aires, viste, yo no me empecino mucho con pedirle que corrija porque como que no hay mucho para corregir cuando la llamada viene mal. No es que si uno se acerca a la ventana, esos son mitos. No funciona así en realidad el tema. Pero bueno, se terminó cortando finalmente la llamada con Cyrulnik, que es integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, y es un estudio de economistas, por supuesto, y que está analizando que de alguna manera, de alguna manera no, que efectivamente la última carta que le queda al gobierno de Javier Milei tiene que ver con hacerse de dólares de un préstamo con los que algunos llaman el prestamista de última instancia, ¿no? Que es al que nadie quiere ir, pero nosotros vamos recurrentemente, que es el Fondo Monetario Internacional, por las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional.